Nos vamos ya con el que es sin duda uno de los grandes asuntos políticos de la semana, de los últimos meses. La izquierda vuelve a moverse en España, también lo hace en Canarias. Este pasado fin de semana se celebraba el acto de refundación de la alianza entre Sumar, Izquierda Unida, Más Madrid y Comunes, bajo el lema Un paso al frente. Lo hizo sin la presencia de Yolanda Díaz. Nueva Canarias sí acudió al acto organizado la semana pasada por Gabriel Rufián y Emilio Delgado, y da su respaldo a una reordenación electoral para frenar a la ultraderecha. Al mismo tiempo, la unidad de las fuerzas nacionalistas de las islas parece ahora mismo una misión imposible, y para hablar de todo ello, de esa reunificación de la izquierda, de las alianzas nacionalistas, hemos invitado, tenemos comunicación esta mañana con Luis Campos, que es secretario general de Nueva Canarias. Señor Campos, muy buenos días, gracias por atendernos. Hola, muy buenos días. ¿Cómo valora usted la ausencia de Yolanda Díaz en el acto de refundación de Sumar, Izquierda Unida, Más Madrid y Comunes este fin de semana? Bueno, solo tendrá que explicar ella. Bueno, de hecho ha habido una explicación. Ella comentaba que era un acto en el que pretendía y quería que tuvieran protagonismo las organizaciones y no las personas, sobre todo cuando para algunas organizaciones que no estuvieron presentes en ese acto, determinadas personas pues pueden sufrir casi un veto, por decirlo de alguna forma, ¿no? Por tanto, creo que más allá de la decisión, si haya sido más correcta o menos correcta, el protagonismo, el simbolismo del acto es que, digamos, las personas que dirigen las distintas organizaciones estuvieran presentes y refrendaran la necesidad de intentar buscar espacios comunes frente a la atomización histórica de la izquierda, muy centrada siempre en aquellos detalles que nos diferencian frente a los elementos fundamentales y esenciales que nos unen, máxime cuando estamos en un momento clave, ya no para avanzar en una determinada política, sino para hacer prevalecer derechos que han costado muchísimo tiempo conquistar, incluso la democracia en sí mismo. Señor Campos, Nueva Canarias asistió al acto de Gabriel Rufián y Emilio Delgado la semana pasada y ha avalado esa reordenación electoral para tratar de frenar, como decía, a la ultraderecha. ¿Qué significa exactamente esa reordenación en términos prácticos? Bueno, vamos a ver, nosotros tuvimos nuestro Congreso Nacional el pasado mes de julio, ya desde ese momento, mucho antes de todo este proceso que se está iniciando, o digamos está empezando a germinar ahora. Nosotros allí, nuestra ponencia política establecía la necesidad, y como una de las acciones estratégicas fundamentales de Nueva Canaria en los próximos meses, es buscar espacios de confluencia. Precisamente, nosotros hablábamos de la izquierda canaria, obviamente, nos centramos mucho en nuestro territorio, en nuestra tierra. Eso no significa que tengamos contactos con todas estas organizaciones, que lo hemos tenido a lo largo también de todos estos meses. De hecho, pertenecemos a la Alianza Libre Europea, un partido dentro del Parlamento Europeo, a nivel europeo, donde entre otros está Compromís, está Junta, está el BNG, está Esquerra, está Bildu, es decir, muchísimas de estas organizaciones políticas, y ahí tenemos este espacio de encuentro. Nosotros entendíamos que era fundamental buscar esa confluencia, primero política y luego ya se verá si electoralmente es posible, con todos o con algunos en todos los sitios, o con todos en algún sitio. Pero entendíamos que era fundamental porque, como digo, estamos en un momento histórico. Ahora ya no se trata solo de intentar arañar algún escaño para ver si rascamos un poquito más de dinero para una determinada carretera, que todo esto siempre es importante. Ahora de lo que estamos hablando es de algo muchísimo más importante. Estamos asistiendo, y no solo en España, sino a nivel global, cómo los derechos fundamentales, los derechos humanos han pasado a un segundo plano en favor de la economía, de los intereses geoestratégicos y de las, digamos, visiones o posiciones absolutamente locas de algunos dirigentes. Y ante eso, ante la pérdida de derechos y ante la pérdida de la democracia en sí mismo, los demócratas tenemos que ser capaces de unirnos. Los que defendemos los derechos fundamentales tenemos que ser capaces de unirnos. Yo estoy convencido ¿Es posible de que esa unión de la izquierda en Canarias? Ustedes tienen una reunión este jueves a la que va a asistir Nueva Canarias, Izquierda Unida, Sumar, Podemos. ¿Qué espera usted de la reunión de ese jueves? ¿De este jueves? No, este jueves lo que vamos a hacer precisamente, nosotros hemos tenido reuniones casi desde el día siguiente del mes de julio, en que celebrábamos nuestro Congreso, en cumplimiento de ese acuerdo dentro del Congreso. Y las hemos tenido con todas estas organizaciones que usted nombra, incluso con otras más. Hemos hablado con Iniciativa por La Gomera, hemos hablado también con numerosas organizaciones de carácter local, porque estamos convencidos de que ese espacio de la izquierda canaria es posible organizarse.
Nos hemos estado reuniendo y precisamente el jueves lo que vamos a celebrar es un encuentro, ya una primera reunión, más que reunión, un espacio de trabajo conjunto, un espacio donde va a haber un debate con 3 ponentes que no pertenecen a ninguna de las organizaciones, 3 expertos, para hablar sobre el modelo de desarrollo. Para nosotros este era un elemento esencial, empezar a confluir, como decía antes, primero en lo político, en las ideas, en el análisis, que compartimos una visión común sobre los elementos esenciales. Luego ya se verá si eso fructifica o no en alianzas electorales. Yo estoy convencido de que es posible, porque cada vez que hemos tenido estas reuniones hemos coincidido en el análisis, hemos coincidido en el riesgo y hemos coincidido en que por separado, desgraciadamente, podemos hacer valer aquel espacio en el que nos podemos sentir cada uno de nosotros más cómodo, defendiendo solo nuestras posiciones, pero desgraciadamente la derecha y la extrema derecha está avanzando de manera notable y tenemos que ser capaces de unirnos. Estoy convencido de que va a ser posible. Habla usted de unión. Fernando Clavijo habla de un nacionalismo canario en fase de reencuentro para ganar peso en el Congreso. ¿Comparte usted ese diagnóstico? Bueno, es que ese diagnóstico que nos está planteando es alguien que hace 2 años, precisamente, evitó que se diera ese encuentro. Lo digo porque yo estuve en el proceso de negociación para ir juntos a las elecciones generales entre Coalición Canaria y Nueva Canarias y en varias ocasiones, a cada obstáculo que ellos nos ponían desde Coalición, nosotros planteábamos una posición superadora de ese obstáculo, ¿no? Y bueno, fue absolutamente imposible. Yo creo que ahí rindió más el cálculo partidista que el interés general en ese instante. Y segundo, porque es que esta coalición, desgraciadamente para nosotros, así lo hemos expresado, ha ido dando un giro precisamente hacia la derecha, en el que ya nosotros no podemos compartir determinados espacios. Es que esa coalición que habla de un espacio nacionalista es la que ha permitido la entrada en Canarias en las distintas instituciones a Vox, a la extrema derecha, que pretende precisamente, si pudiera, cargarse las autonomías, cargarse el autogobierno. Bueno, si les dejaran que tuvieran mayoría absoluta, no tengo dudas incluso de que promovería leyes para acabar con los partidos nacionalistas. Bueno, pues esta coalición canaria es la que ha permitido que Vox entre en el ayuntamiento. O sea, que el reencuentro es imposible. En este momento absolutamente inviable, es decir, no solo por sus políticas, que podemos tener diferencias, pero fíjese, y usted lo sabe bien, nosotros hemos sido capaces de llegar a acuerdos con Coalición Canaria para ir juntos a las elecciones generales, porque teníamos en Canarias quizás un modelo de proyecto de país muy diferenciado. Aquí quizás era mucho más complicado, pero compartíamos un 90-95% de las posiciones en la defensa de Canarias en Madrid. Pero como digo, de manera reiterada, esta coalición canaria es la que progresivamente ha ido auspiciando y blanqueando el avance de la extrema derecha. Y en ese espacio nosotros no nos van a encontrar. Por tanto, en este instante es inviable. ¿Qué ha fallado en Nueva Canarias para esa división que se ha producido, esa fuga de personas hacia Primero Canarias? ¿Qué ha fallado en la relación? Porque además todo esto se ha ido crispando más con las mociones de censura en San Mateo, en Santa María de Guía, en Agaete, en Valsequillo. Bueno, yo diferenciaría 3 espacios. Primero, yo creo que este ya es un debate superado. Yo llevo hablando de esto 1 año y medio y creo que, bueno, ellos decidieron irse de la organización, eso se lo tendrá que preguntar a ellos, y nosotros seguimos en el mismo espacio político y seguimos trabajando y además seguimos creciendo. Porque una vez que ellos se han ido, nosotros no nos hemos quedado quietos y por eso en estos días, en el último mes y medio, hemos constituido nuevos comités locales en el municipio de Yaiza, o en el de Güímar, o en el de Tacoronte, o en el de Firgas, o en el de Moya, el más reciente. Por tanto, nosotros estamos en nuestro propio proceso. Ellos, ¿qué ha podido ocurrir? Mire, más allá de la autocrítica que ya hemos hecho a lo largo también de este tiempo, porque cuando suceden estas cosas, evidentemente, siempre puede haber una parte de responsabilidad de ambos. Pero yo creo que ha quedado muy claro lo que nosotros veníamos denunciando frente al discurso aquel de la renovación, que dijimos que era posible, pero había que hacerla donde había que hacerla, en el Congreso, y hubo renovación. Yo soy hoy el secretario general y hay una renovación importante dentro de la Dirección Nacional. Lo que realmente estaba detrás es lo que ahora estamos viendo. Ese acercamiento a Coalición Canaria e incluso no solo acercamiento, sino integrar en sus filas a organizaciones como Ciuca, que han representado algunos de los episodios más oscuros en la etapa democrática española, canaria, a nivel municipal. Por tanto... ¿Sí? No, le iba a decir que usted me habla de crecimiento de Nueva Canarias y resulta que las encuestas lo que están dando es que ustedes pierden su feudo de Santa Lucía, donde ganaría Vox, y me gustaría preguntarle si ustedes se sienten responsables de ese viraje.
Bueno, mucho más responsables todos, como decía antes, siempre tenemos que tener un aspecto, digamos, de autocrítica. Pero, hombre, bastante más responsabilidad tendrán pues los tránsfugas que se han decidido abandonar la organización, el alcalde y 5 concejales, si hablamos de Santa Lucía. Pero ¿por qué lo llama tránsfuga si Román Rodríguez y Carmelo Ramírez hicieron lo mismo en el año 2004, que se presentaron por Coalición Canaria y acabaron en el Congreso de los Diputados con la marca de Nueva Canarias por unas islas que no se habían presentado? No, mire, vamos a ver, precisamente yo creo que eso es fundamental explicarlo. Usted nunca me habrá escuchado a mí decir que Teodoro Sosa es un tránsfuga. ¿Sabe por qué? Porque Teodoro Sosa pertenece a una organización política que, estando integrada en Nueva Canarias, se presenta a las elecciones bajo la coalición electoral Nueva Canarias, que engloba las asambleas locales de Nueva Canarias y a un Frente Amplio Canarista que está conformada por otras organizaciones políticas que, digo, pertenecían a Nueva Canarias, pero seguían manteniendo su personalidad jurídica. En el año 2004... Coalición Canarias todavía no era un partido, era una federación de partidos, una coalición entre las que estaba, entre otras, ICANN, a la que pertenecíamos nosotros. Y ese fue el proceso también de división, por cierto. Pero ya estaban consolidados como Coalición Canaria, no como ICANN, señor Campos. No, pero se seguían manteniendo Bueno, pero usted sabe que ya se habían presentado por Coalición Canaria, no por ICANN. Sí, pero como digo, igual que se ha presentado como Nueva Canarias el BNR, nosotros no les hemos considerado porque seguían manteniendo su personalidad jurídica. Y además hay un elemento esencial, eso que usted comenta en el año 2005, con posterioridad, que se dividen, fue de mutuo acuerdo entre las dos partes. Porque cuando esa división se produce, fue una división en la que nosotros no es una cuestión en la que nos fuéramos, evidentemente nos fuimos, pero también en cierto sentido porque nos echaron prácticamente de Coalición Canaria. Y finalmente se pactó este tema. Y pues, como digo, hay una diferencia notable porque era una coalición de organizaciones políticas y esta organización política decide irse exactamente como ha hecho el BNR o como ha hecho Confir, y nosotros no les hemos declarado tránsfugas porque pertenecían y siguen manteniendo una personalidad jurídica dentro de esa coalición, digamos por analogía con lo que sucedió en aquella época. Luis Campos, el secretario general de Nueva Canarias, muchísimas gracias por habernos atendido esta mañana. Muchas gracias, buenos días. Buen día.